Buenas tardes, como cada jueves nos encontramos aquí a las 6 de la tarde en su programa Odontología sin truco con el profesor doctor Cosme Gay Escoda, quien es el director del programa. Hoy contamos, como siempre, no solamente con su presencia, buenas tardes doctor, Buenas tardes. sino también con la presencia del profesor Carlos Galante. Buenas tardes profesor. Hola, buenas tardes a todos. Y hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la semana pasada, que eran las lesiones premalignas de la boca, las lesiones cancerígenas, ¿no? Y habíamos hablado sobre la prevención. Hoy hablaremos y profundizaremos quizás un poquito más sobre el tema. Y para ello, qué mejor que de la mano del experto en este tema, el profesor doctor Cosme Gay Escoda, quien nos hará eh, una disertación de toda la información correspondiente a las lesiones precancerosas y también cómo podemos detectarlas a tiempo, actuar sobre ellas y también aclarar las dudas a nuestros oyentes. Recuerden que las líneas quedan abiertas, en cualquier momento pueden hablar con nosotros, hacer las preguntas y el experto, en este caso el profesor o cualquiera de nosotros, si nos sometemos a contestarlas, porque con un experto aquí sería muy difícil meternos en este tema, si dejaríamos e intentaríamos, perdón, solucionar la pregunta. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, deberíamos empezar ya a hablar un poquito sobre, profesor, las lesiones premalignas de la boca. Bien, el término de lesiones precancerosas de la boca actualmente se ha sustituido y se habla de las lesiones potencialmente malignas, quizá para marcar que existe esta opción, ¿no?, de lesiones potencialmente malignas, es decir, lesiones que en potencia, ¿no?, se pueden convertir en, en cáncer, en lesiones malignas. En principio, se podría hablar de varias lesiones, pero hablaremos de las tres más importantes, que son la eritroplasia, que son la leucoplasia y el líquen plano. Estas serían pues las tres lesiones más destacadas y que todo el mundo debería por lo menos conocer su existencia para, para que si en su caso alguien, un médico de cabecera o su dentista, les diagnostica una de estas lesiones, quiere decir que ustedes tienen que ir con mucho cuidado porque tienen una lesión potencialmente maligna que debe ser controlada y vigilada de la forma adecuada. A mí me gustaría preguntarle, doctor, si cómo podemos identificar como personas, como pacientes, esa eritoplasia. O sea, ¿es algo que realmente se ve en la boca? O sea, ¿es una lesión como tal? Sí, bueno, el nombre ya lo dice, ¿no? Una eritroplasia es una lesión roja, que por esto lleva este prefijo, ¿no?, de eritro, que quiere que del color rojo, ¿no? Realmente estas manchas, que a veces pueden ser rojas y blancas, ¿no?, pero predomina el rojo, ¿no?, ya la mayoría de autores los consideran lesiones ya como si fuera un carcinoma in situ, es decir, como si fuera un carcinoma muy localizado, es decir, que quizá esta, en comparación con las otras dos, ya más que potencialmente maligna, sería ya que ha empezado la aparición del cáncer. Pero ¿de qué manera? Es decir, o sea, ¿cuándo puedo discernir yo qué signos debo de tener o notar, por así Bueno, decirlo? pues esto, o sea, una de las cosas que se recomiendan y que ya hablamos el último día es el autoexamen, ¿no? Es decir, uno tiene, sin obsesionarse, ¿no?, pero una vez de tanto en tanto, ya que está delante de un espejo, debería mirarse la boca, ¿no?, mirarse la lengua, levantarse los labios y mirar el color, ¿no? En la boca no hay nada que tenga un color rojo intenso, tienen un color rosado, ¿eh?, más o menos intenso, pero es un color rosado, no es un rojo brillante, ¿no?
La eritroplasia es una lesión roja, pero roja de verdad, que puede aparecer también en cualquier localización, también preferentemente en el suelo de la boca, en los bordes laterales de la lengua, pero puede aparecer en cualquier lugar. Entonces, cuando uno se hace este autoexamen, pues debe mirar y a la que vea una mancha, y hablamos que pueden haber manchas de color blanco, de color rojo, de color negro, o incluso a veces no se ven manchas, sino que se ven bultos o se ven úlceras, ¿no? Claro, todo esto siempre es algo, ¿no? Entonces hay que hacer caso no de la persona que no está informada, que dice, no, esto no es nada y enjuágate clorexidina o enjuágate agua de tomillo, ¿no? Si tienes algo, es que es algo, ¿no? Por tanto, alguien que sepa debe diagnosticarlo. Afortunadamente, la mayoría de las veces estas lesiones son benignas y son fáciles de solucionar. Muchas de ellas eliminando los factores carcinogenéticos. Es decir, no en el caso de la eritroplasia, porque la eritroplasia ya ciertamente ya hay un carcinoma in situ, ¿no? O sea que ha empezado muy limitado, de milímetros, ¿no? Que pues cuando va bien diagnosticar los problemas, porque estos se curan, ¿eh? Porque cuando tiene ya 2 o 3 o 4 centímetros, pues ya esto tiene cada vez menos probabilidades de supervivencia. Y después también, normalmente los pacientes que tienen un buen cuidado de su boca, que normalmente van 2 veces al año al dentista, bueno, deberían ir para que la higienista o el higienista les hiciera la limpieza de la boca, pero luego tendrían que pedir que el dentista, que es el que está cualificado, la higienista no tiene conocimientos médicos de patología, ¿no? Bucal, que nos examinara la boca, ¿no? Entonces el dentista enseguida, 5 minutos, repasa visualmente, palpa toda la mucosa para ver si nota induraciones o alguna alteración del tacto, y haciendo esto cada 6 meses es muy raro que se te escape una lesión potencialmente maligna. Y hablaba, doctor, de la eritroplasia, pero la leucoplasia, ¿cómo la diferencian los pacientes? Porque son 2 colores totalmente diferentes. Exacto. La leucoplasia es una lesión blanca, es decir, que tiene color blanco. Que al hablar de lesiones potencialmente malignas, distinguimos la eritroplasia, la leucoplasia y el líquen plano. Pero es bueno también tener presente que hay lo que se llama las condiciones precancerosas, es decir, patología sistémica que favorece el cáncer de la boca, ¿no? Por ejemplo, la sífilis, por ejemplo, la anemia ferropénica, todos son enfermedades sistémicas que favorecen la aparición de cáncer de la boca. Incluso entre las 3 lesiones potencialmente malignas que hemos destacado, el líquen plano también es a la vez una lesión potencialmente maligna y una condición premaligna, porque el líquen plano es una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Entonces, el conocer pacientes que tienen alguna de estas lesiones o condiciones precancerosas es importante, ¿no? Porque esto nos destaca que esta es una población a vigilar, especialmente a vigilar, ¿no? Por tanto, hay que diagnosticarlo, ¿no? Y explicar a los pacientes que esto debe ser vigilado periódicamente y que además el paciente, si notara algún cambio, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una leucoplasia, pero puedes notar que en vez de ser una leucoplasia que explicaremos que es plana, que no es verrugosa y empieza a aparecer como verrugas o sangra, quiere decir que esto puede ser un indicio clínico de malignización, ¿eh? ¿Y es predecible la transformación maligna de este tipo de lesiones? Bueno, pues la verdad es de que es difícil, es difícil. Sí que se sabe que, por ejemplo,
estas lesiones potencialmente malignas tienen una prevalencia de que un 1% de ellas se maligniza cada año, ¿no? Aunque algunos estudios llegan al 2 al 3%. Esto quiere decir cada año, ¿no? Es decir, que si tú tienes un grupo de pacientes que tienen pues una leucoplasia, un líquen plano, bueno, la eritroplasia ya la hemos destacado que ya realmente hay que considerarla un cáncer, ¿no? Pues las otras dos, ¿no? Pues que cada año habrá un porcentaje de estos pacientes que se va a malignizar, ¿no? Por tanto, hay que intentar vigilarlos mucho. Evidentemente hay que suprimir los factores que ya hablamos, ¿no? El tabaco, el alcohol, etcétera, para disminuir estos efectos de que el cáncer vaya avanzando. Por ejemplo, hay leucoplasias, que comentaré después, que solo con suprimir el tabaco y el alcohol, pues desaparecen, ¿eh? Es decir, que esto es muy importante, ¿no? Eliminar factores de este tipo. La malignización del líquen plano pues está alrededor de un 0,5, ¿no? Un 0,5% anual. Por tanto, hay que recomendar una vez más en estos pacientes por lo menos visitar al dentista 2 veces al año y en caso de que el paciente o el dentista general encuentra algo especial, pues hay que derivarlo a un especialista, ¿eh? Ahora, es verdad que se han hecho muchos estudios, ¿no? Incluso estudios genéticos, estudios de muchos tipos, para ver qué pacientes realmente tienen más incidencia de que se transformen en lesiones malignas. Bueno, se han hecho trabajos, pero quizá, como hablaremos más adelante, sí que hay signos clínicos que estos son mucho más fáciles de averiguar, ¿no? Ya los comentaremos más adelante, ¿no? Pero sí decir de que, y vuelvo a insistir, ¿no?, que la eritroplasia, ¿no?, que hemos comentado en primer lugar, ya hay que considerarlo no ya un problema potencialmente maligno, porque la transformación en agresividad, según las últimas estadísticas que he consultado, pues está alrededor de un 20% cada año que se convierten en verdaderos cánceres, ¿no? y agresivos, ¿no? Doctor, antes comentábamos en otros programas que eran más frecuentes en mayores de 40 años y sobre todo en el sexo masculino más que en el femenino, ¿es correcto? Sí. Bueno, sí y no, porque es verdad que en cuanto al género, masculino o femenino, esto que estaba con mucha relación con el tabaco y el alcohol, bueno, ahora prácticamente casi fuman y beben más las mujeres que los hombres. Por tanto, vendría a ser la misma probabilidad, ¿no? Y con el papilomavirus, que también es un factor que tiene mucha relación, también es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿no? Por tanto, sí que en cuanto al género podrían decir que está casi igualado, ¿no? En cambio, sí que por la edad es muy raro ver lesiones premalignas o potencialmente malignas en pacientes jóvenes o adolescentes, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo he visto algún cáncer, ya cáncer de verdad, en gente joven de 18, de 16 años, ¿no? En cambio, esto en cuanto a los carcinomas de células escamosas, en edades ya incluso de recién nacidos o de pocos años de edad y adolescentes, son quizá más frecuentes los cánceres que no son carcinomas, sino pueden ser sarcomas de base de los músculos, ¿no? Un miosarcoma, un osteosarcoma. Esto sí que en las edades más juveniles, incluso de niño, son relativamente frecuentes, ¿eh?
Desde el punto de vista de la leucoplasia, me gustaría, doctor, que profundizáramos un poco más. Es decir, cuál es la clínica, la histología, es decir, qué cambios se dan en el tejido, ¿no? Es decir, cómo aparte de esa mancha blanquecina, que puede ser más lisa o más rugosa, entiendo. Sí. Bueno, esto clínicamente es muy importante, ¿no? Porque hay una leucoplasia homogénea, es decir, muy plana, muy bien definida, que tiene un aspecto a veces sí que un poco arrugado, con algunas grietas o hendiduras, pero poco profundas, ¿no? Y que no tiene induración, ¿no? En cambio hay leucoplasias no homogéneas que pueden ser nodulares o verrugosas, ¿no? Verrugosas quiere decir que hacen un poco como coliflor, ¿no? Son exofíticas, ¿no? Estas, por ejemplo, son muy peligrosas, ¿no? Porque la leucoplasia verrugosa proliferativa tiene una tasa de malignización de casi el 70%. Es decir, que el aspecto clínico es muy importante. Todo y que también hablaremos de la importancia de la histología, ¿no? De analizarlo, ¿no? Por tanto, clínicamente normalmente suele ser una placa blanca que está adherida al epitelio, es decir, que si rascas no se desengancha, ¿no? Que, como he dicho, puede ser lisa, verrugosa o así como exofítica. Puede ser única o múltiple, puede haber varias, ¿no? Y que puede ser desde milímetros a ser grandes, incluso de toda la mucosa bucal, ¿no? Que esto ya son cuadros muy graves, ¿no? En este punto sí que quiero otra vez insistir que estas placas, normalmente las homogéneas, las planas, tienen un crecimiento lento, persistente, pero irreversible si no se eliminan los factores carcinogénicos, ¿no? Porque, bueno, ya lo primero es evidentemente eliminar los factores que favorecen estas lesiones, ¿no? Y repito que en estas formas verrucosas, proliferativas, exuberantes, ¿no? Como una coliflor, ¿no? Como un brócoli, ¿no? Que curiosamente, en este caso, también lo pueden tener gente no fumadora también, porque este cáncer no solo lo tienen los fumadores y los alcohólicos, sino que también hay gente que no lo es, pero también puede tenerlo, ¿no? Y el porcentaje de malignización es muy alto, ya hemos dicho, 75%, algunos autores llegan incluso al 90%, y las mujeres tienen un porcentaje muy alto de estos tipos de leucoplasias verrucosas, ¿no? Así globalmente estaría más o menos igualado, pero este tipo de leucoplasia verrugosa es más frecuente en la mujer que en el hombre. Y entonces, es decir, si cuesta prevenir y de cara a la prevención, por así decirlo, o sea, hay que eliminar esos factores predisponentes, que son básicamente pues, el alcohol y el tabaco principalmente, ¿qué otros factores hay? Bueno, los otros factores que ya los comentamos, evidentemente el virus del papiloma humano, los roces, incluso los efectos de algunos medicamentos, ¿no? Enfermedades sistémicas que favorecen globalmente el cáncer, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, la anemia ferropénica, ¿no? Y pues todos estos factores hay que controlarlos. Los pacientes que tienen sobrepeso, los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, pero globalmente están más abocados a tener todo tipo de problemas, también de cáncer, porque la dieta, por ejemplo, el ejercicio físico, se ha visto que esto es muy importante para la salud en general, también para el cáncer, es decir, hablamos a veces solo de temas locales, ¿no? O sea, para no tener cáncer ni de la boca ni de ningún sitio, no hay nada mejor que tener una salud perfecta y seguir todos los conceptos para tener una buena salud, de los alimentos, del dormir, del ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de la coloración que hemos hablado, ¿se manifestaría de alguna forma con otro tipo de sintomatología que puedan ser identificados por los propios pacientes? Pues normalmente hay pocas cosas.
Nuevamente el aspecto, ¿no?, que normalmente primero suele ser plano, pero se puede ir convirtiendo en este verrugoso exofítico. En estos casos, ya incluso en el principio, lo que hay que hacer es una biopsia y ver qué grado de displasia tiene, ¿no? Porque según el grado de displasia quiere decir si esto del proceso a cáncer está muy avanzado o está poco avanzado, ¿no? De alguna manera podríamos decir esto de una manera muy sencilla, ¿no? El grado de displasia podría ser ligera, moderada o severa, ¿no? Y claro, si tú haces una biopsia, es decir, eliminas un trozo, sacas un trocito de esta leucoplasia, que normalmente hay que sacar siempre un poco de la lesión, ¿no?, y un poco del tejido sano, para que el anatomopatólogo pueda comparar el tejido sano con el tejido enfermo, ¿no? Y entonces distingue mucho mejor que uno está sano y que el otro tiene un problema, ¿no? Entonces, evidentemente, normalmente en estos pacientes, incluso sospechando que es benigna, pues muchas veces le recomendamos de que si después de eliminar los factores y las condiciones precancerosas pues no mejoran, pues hacer una biopsia, ¿no?, en uno, o si es muy grande, incluso en distintos puntos, ¿no?, para ver qué grado de displasia tiene. Si el grado de displasia es ligera, se puede seguir haciendo controles, ¿no? Pero si es moderada o severa, pues entonces hay que eliminar toda esta lesión. ¿Y hay algún tipo de guías de salud o guías que los pacientes de a pie, las personas que nos estén escuchando, pues puedan acudir pues para informarse más sobre este tema? Pues sí, es muy importante que todo el mundo sepa que hay unas guías que se llaman Guía Salud, que son de acceso gratuito, ¿no?, y que están patrocinadas o supervisadas por el Ministerio de Sanidad. Y concretamente, pues hay una guía de salud, de Guía Salud, ¿no?, que está efectuada por la Sociedad Española de Cirugía Bucal, ¿no?, que una dedicada concretamente a la leucoplasia, se llama leucoplasia oral como enfermedad premaligna, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, que son guías, ¿no?, que responden a unas preguntas basadas en la evidencia científica y que tienen una parte más dedicada a los profesionales y luego tienen una parte más dedicada a los pacientes, ¿no?, es decir, con explicaciones más sencillas, ¿no?, pero que revisan pues todos los problemas, ¿no?, de la frecuencia, qué cosas se pueden hacer, qué tratamientos se recomiendan, etcétera, etcétera. Entonces ustedes, si entran en internet, en guiasalud.es, guiasalud va enganchado, ¿no?, guiasalud.es, entonces les saldrán allí pues multitud de guías de la multitud de enfermedades, ¿no? Entonces tienen que buscar pues una que ponga leucoplasia oral, ¿no? Entonces ustedes buscan y les saldrá la guía que ha hecho, que por cierto ahora se está actualizando, porque estas guías hay que renovarlas cada 5 años o 5 o 6 años, a veces más, si son enfermedades que han tenido muchos avances, pues a veces a los 2 o 3, ¿no? En este caso, como no ha habido muchos avances, ahora se está preparando, yo creo que saldrá pronto la actualización, ¿no? Y, como les digo, hay una parte más dura, ¿no?, que es muy técnica, ¿no?, que está más dirigida a los profesionales, pero evidentemente cualquier ciudadano lo puede leer, claro. Y luego hay como unos resúmenes más sencillos dedicados a los ciudadanos que no tienen un interés especial y que no tienen una formación y que quieren que se utilice un lenguaje más sencillo, ¿no? Esta guía, concretamente sobre la leucoplasia, está dirigida por el profesor José Manuel Aguirre Urízar, que es el catedrático de Medicina Bucal de la Universidad del País Vasco, un gran amigo mío, ¿no?, y que es un excelente profesional, ¿no?, que con un conjunto con un equipo, ¿no?, y con revisores externos, pues han hecho estas guías que son muy interesantes, ¿no?, y que
son de acceso libre, o sea que no tienen ningún coste. Yo creo que es algo súper importante también que lo haya comentado, doctor, porque realmente yo creo que la gran mayoría de personas, si no todos, acabamos buscando en Google cuando oímos algo, ¿no? Y nos acabamos creyendo cualquier cosa. Y creo que esto pues es un error. Y el hecho de conocer fuentes que realmente pues sean de confianza es Sí, muy sí, no, importante. esto, bueno, y engloba cantidad de enfermedades, esto, contrariamente, las hechas dedicadas a las patologías bucales han empezado muy tarde, ¿no? Porque han empezado porque la Sociedad Española de Cirugía Bucal ha visto que no se hacían no se hacían guías de práctica clínica, ¿no? Y que entonces desde hace 5 años pues ya han salido 3 o 4, ¿no? Yo dirigí una sobre el diagnóstico y tratamiento de los terceros molares, de las muelas del juicio, ¿no? Que ha salido ahora la actualización, ¿no? En la primera yo era el director de la guía, ¿no? Ahora, como que ya no tengo que trabajar tanto, el director es la profesora María Ángeles Sánchez Garcés y yo he hecho de revisor externo. Es decir, yo de lo que han hecho, juntamente con el profesor José Luis Gutiérrez, que es el catedrático de la Universidad de Sevilla y el jefe de servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío, hemos sido los 2 revisores externos que hemos revisado lo que han hecho este equipo, ¿no? Luego hay 2 sociedades científicas que también revisan y luego lo revisa Guía Salud, claro, que tiene un equipo de revisores, ¿no? Y finalmente el Ministerio autoriza o no si esta guía se puede colocar y evidentemente son guías que están hechas y son de altísima calidad y que abarcan problemas de todo tipo de problemas, de ginecología, de enfermedades infecciosas, problemas cardíacos, hay no sé cuántas, centenares hay, centenares. Qué fuerte y qué pena que este tipo de guías no tengan la visibilidad que merecen, ¿eh? Después de todo el trabajo que hay y de todas las mentes brillantes que hay detrás. A mí me gustaría hacer una pequeña pausa, profesor, si le parece bien, para algunas preguntas que nos han entrado. Por ejemplo, nos pregunta Manuel de Barcelona. A mí me han salido unas lesiones en la lengua y nadie sabe qué es. Dice que puede ser herpes, pero tenía entendido que el virus del herpes es labial o genital, ¿no? Bueno, puede ser de cualquier sitio, ¿eh? El virus del herpes puede... El más frecuente además es el de tórax, que agarra todas las costillas, ¿no? La culebrilla, ¿no? Sí, que no sé cómo le llaman. La culebrilla, me La suena a mí, culebrilla, sí. ¿no? Sí. Este es el más frecuente, ¿no? Bueno, está producido por un virus, ¿no? Que además queda siempre acantonado en los ganglios linfáticos, es decir, que es una enfermedad que no se cura. Lo único que se cura o se trata son los episodios agudos, ¿no? Con antivíricos y con algún tipo de temas local, ¿no? Porque esto duele mucho, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que hace una especie de ampollas, ¿no? Que también evidentemente se puede aparecer en la boca, ¿no? Evidentemente, si usted tiene una ampolla en la lengua o en la boca, en la cara, y no le duele, seguro que no es un virus del herpes. Esto es seguro, porque esto duele muchísimo. Bueno, duele tanto que hay que tomar incluso opiáceos, ¿eh? O sea, no ya analgésicos, hay que tomar opiáceos, ¿no? Luego también con los antivíricos modernos que hay, pues también es verdad que mejoran, ¿no? Y se pasa a la fase aguda, y lo que hay que evitar es desencadenar episodios, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un herpes en la cara, que también es muy frecuente, dependiendo de la inervación del nervio trigémino, ¿no? Que claro, afectan este nervio, que claro, esto duele muchísimo, ¿no? Es de que, por ejemplo, los golpes de mucho frío, de mucho calor, las corrientes de aire, esto puede disparar un episodio de herpes agudo, ¿no? Por tanto, que hay que conocer bien el tema, ¿no? En principio, claro, estas cosas, esto de decir usted tiene aquí una lesión y esto no es nada, pues claro, esto no es así. Si no es el tejido normal, es que es algo. ¿Qué es? Claro, de que gente que sepa medicina bucal, pues no hay muchos, ¿eh? Al contrario, tendríamos que decir
que la mayoría de dentistas se dedican más a los empastes, a la prótesis, a los implantes, que es mucho más rentable, ¿no?, que tratar a las pupas, ¿no? Y tal, esto, pues esto hay poca gente que lo estudie y que lo conozca bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que recomiendo es que vaya un especialista que sepa de qué va estas cosas. Elian nos pregunta, normalmente me suelen salir herpes en el labio cuando tengo fiebre o cuando estoy nervioso. ¿Esto puede predisponer a que tenga cáncer? No, el virus del herpes en principio no predispone al cáncer. Todo hay que hay otros virus que pueden estar en relación con los cánceres, por ejemplo el virus de Epstein-Barr, ¿no?, que tiene también algún tipo de virus relacionado con el herpes también, ¿no? Bueno, a esto habría que analizarlo, ¿no? Es verdad que como factores desencadenantes usted ha nombrado algunos más, ¿no? Por ejemplo, el manipular en la boca, ¿no? El manipular en la boca, haciéndote una intervención, el estrés, bueno, todo esto puede desencadenar un cuadro agudo, claro. Hay que evitar, lo que hay que hacer es evitarlos, claro. Y estar en contacto con un especialista, ¿no?, y evidentemente tomar la medicación lo más pronto posible, tanto la medicación tópica como la medicación antivírica, ¿no? Esto tiene, por desgracia, estos episodios agudos del virus del herpes no tienen áurea, ¿no? Que no tienen áurea quiere decir que no aparece algo que parece que ahora va a empezar, ¿no? Que esto sí que aparece, por ejemplo, con la migraña, ¿no? O sea, la migraña, el dolor de cabeza de origen vascular, puede ser con áurea o sin áurea. Es decir, un dolor vascular que aparece de repente y no puedes hacer nada, que ya tienes el cuadro agudo, o empezar a notar pues un poco de mareo, notas un poco de debilidad, que se te enturbian un poco los ojos, etcétera, etcétera, que es el áurea, que quiere decir que va a empezar más pronto o más tarde un episodio agudo, ¿no? Y entonces, claro, hay medicamentos para tomarlos en este momento para que no aparezca el episodio agudo, ¿no? En el caso del herpes no hay una sintomatología, una áurea que te avise de que puede venir un episodio agudo. Lo que sí se sabe es que hay estos factores desencadenantes, ¿no? Nos escribe Ana y nos dice, accidentalmente mi padre se mordía la mejilla en la parte interior, siempre con el filo de una pieza dentaria que le decía el dentista que no podía ser arreglada porque era hipertenso y además tenía problemas de coagulación. A raíz de eso le ha salido un cáncer. Le han dicho que el sitio más frecuente para que pueda ser metástasis es la mucosa de la mejilla, la encía o la mandíbula. ¿Es correcto? A ver, es que hay muchas cosas aquí que no entiendo. Usted dice que un paciente que es hipertenso, ¿y qué más dice que tiene? Trastorno de la coagulación. Bueno, nosotros operamos muchos pacientes que tienen de todo. Que el dentista le ha dicho que no se podía operar. Claro que se puede operar. Lo que no se puede operar es sin control. Es decir, esto como dice, es que mi madre es diabética. No, pero ¿es diabética controlada o diabética sin controlar? ¿Es hipertenso, pero está controlado o está descontrolado? Tiene tal... Pero claro, porque si está descontrolado lo que hay que hacer pues es ir al especialista y tenerlo controlado. Si tiene un problema de coagulación, bueno, hay que verlo de qué tipo de problema, ¿no? Pero anda que no operamos pacientes que tienen déficits de todo tipo de problemas de coagulación y se preparan y se operan no de la boca, de lo que quiera, ¿eh? Luego, si tiene un roce en un diente, bueno, si lo que hay que hacer es limar este roce, esto hasta en un hipertenso y se puede hacer también, porque es que no hay que poner casi nada, ¿no? Entonces ya explicamos la otra vez que estos roces son claramente un factor carcinogenético. Es decir, durante tiempo, evidentemente no una semana, ¿no?, pero durante tiempo y tiempo el mordisqueo, tal, puede producir evidentemente cáncer de la boca.
El cáncer de la boca puede aparecer en distintos sitios, ¿no? La metástasis es otra cosa. O sea, la lesión en la boca suele ser, claro, el tumor primario, en la lengua, en la mejilla, en el paladar. Luego, la primera zona de metástasis es el cuello, en los ganglios del cuello. Y la tercera zona de metástasis es en cualquier lugar del cuerpo humano, ¿no? En el cerebro, en los pulmones, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, este paciente, claro, que tiene una lesión en la lengua y ha hecho una metástasis en la mucosa de la boca, no. Esto no es una metástasis, será que es una lesión secundaria o es otra lesión. Porque a veces hay pacientes que no tienen un cáncer, sino que tienen varios. Recordamos que estamos hablando con el profesor doctor Cosme Gay-Escoda del Centro Médico Tecno en los consultorios Vilana. Es el Departamento de Especialidades Odontológicas, Cirugía Bucal y Maxilofacial e Implantología de la Unidad de Patología de la ATM y Dolor Bucofacial. Recordar que pueden llamar en cualquier momento a los teléfonos 933-933-171 o directamente buscar en la página del doctor Cosme Gay, odontologiamaxilofacial.com. Tenemos otra pregunta, doctor, que nos dice: he estado leyendo en internet y me dicen que si tengo una lesión en la cara interna de la boca, si se me quita en una semana no es nada. Si pasa de una semana, entonces, uy, cuidado. Bueno, esto lo habrá leído en una publicación tipo TVO, ¿no? Científicamente, cuando hay una lesión en la boca, en principio siempre se piensa que es benigna. Si se aplica el tratamiento adecuado y en 2 semanas no desaparece, entonces hay que empezar a hacer pruebas. Este es el concepto claro. A mí me ha gustado lo del tratamiento adecuado, es decir, que has hecho un diagnóstico, es eso, pero no responde al tratamiento, ¿no? O sea, es el... Tú tienes que tener, porque normalmente, ya comenté la otra vez, que desgraciadamente nosotros vemos los cánceres en estadios muy avanzados. Claro, siempre piensas como, bueno, ¿será que este paciente vive aislado en la montaña? No. Si ha consultado con el cabecera, con su dentista, con no sé qué, con un amigo, con la portera, tal. Pero claro, todos le han explicado, pero son unos ignorantes, pero claro, tienes que preguntar a gente que conozca el tema, ¿no? Yo no recomiendo entrar en internet así en general, sino que hay que buscar páginas web acreditadas, ¿no? Hemos hablado de las guías salud, ¿no? Otro lugar donde consultar, que es donde consultamos también siempre nosotros, es en la librería Cochrane. La librería Cochrane es donde se publican las mejores revisiones y actualizaciones de cualquier tipo de problema. Y están hechas por gente de muchísima calidad. Muchísima calidad. También, evidentemente, puede preguntar a gente que esté formada. Usted, ya que entra en Internet, lo que tiene que hacer es no consultar con, por ejemplo, ya que hablamos de esto, yo en mi página web gayescoda.com, que también se puede entrar por odontología maxilofacial, ¿no? Usted verá que pone publicaciones del doctor. Entonces pone libros, los libros que yo he hecho. Luego pone artículos. Yo actualmente tengo 500 no sé cuántos artículos. Bueno, salen de todos. Hemos hecho del cáncer de labio, del cáncer de aquí, de terceros molares, de este problema, del otro problema. Es decir, seguro que hay alguna publicación que habla de algo que le pueda interesar, ¿no? Y allí tiene un resumen de la publicación. Si usted luego ya le interesa, pues tiene que acceder por internet a los buscadores para tener el texto completo, ¿no? Por tanto, piense que incluso se han hecho estudios
Concretamente hay varios sobre cáncer. Ahora recuerdo uno que han hecho los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, concretamente también con el profesor Abel García, que es el catedrático también de mi especialidad en Santiago de Compostela, que hicieron un estudio de qué se publica en Internet sobre estos temas de cáncer y tal, y bueno, la verdad es que es una porquería, está lleno de errores, lleno de cosas falsas. Entonces, claro, si usted encuentra que dicen que tiene una lesión por fricción por una arista de un molar que roza y el paciente es hipertenso y tiene un problema de coagulación y ya no se puede hacer nada, es que lo ha leído en un sitio muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado, ¿eh? Pero no tienen ni idea. Tenemos una pregunta también de una madre preocupada, tiene un hijo de 4 años y dice que le han dicho que tiene una disqueratosis congénita hereditaria, que si eso se puede convertir posteriormente en una lesión maligna bucal. Bueno, yo en temas de pediatría ya no tengo tantos conocimientos porque no he tenido ocasión, porque, bueno, incluso dentro de la cirugía nunca me he dedicado a los niños porque es una cirugía ya muy especial, ¿no? Que por esto hay cirujanos pediátricos y cirujanos maxilofaciales que se dedican a los niños, concretamente, ¿no? Yo no me he dedicado mucho, pero evidentemente cualquier tipo de disqueratosis favorece evidentemente la aparición de cáncer. Yo le recomendaría que fuera al Hospital de San Juan de Dios, que es un hospital pediátrico, ¿no? Y allí hay excelentes profesionales que le podrán guiar muchísimo mejor que yo. Muy bien. Doctor, ¿y cuál sería el tratamiento en el caso de la leucoplasia, retomando nuevamente la parte más científica, más clínica? Bueno, el tratamiento de la leucoplasia primero viene definido por el aspecto, ¿no? Después del aspecto, por el resultado de la biopsia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hemos visto? Porque no es lo mismo, como hemos visto, una forma clínica verrugosa, exofítica, ¿no? Que una forma que luego la histología nos digan que hay una displasia leve, a que nos digan que o que no hay displasia o que hay una displasia moderada o grave, ¿no? Dando por sentado que hemos eliminado todos los factores etiológicos, locales, generales, que esto es lo primero que hay que hacer sí o sí. Luego lo que hay que hacer, si esto no responde, hacer una biopsia, saber la histología, y entonces lo que hay que hacer es pues eliminar la lesión completamente con márgenes de seguridad. Esta exéresis se puede hacer de varias maneras, ¿no? Se puede hacer con el bisturí, se puede hacer con láser, con terapia fotodinámica, se puede hacer incluso con crioterapia en algunos sitios que no tienen láseres porque no tienen dinero, ¿no? Pero que la crioterapia esto está ya está súper superado por el láser, ¿no? Y bueno, entonces lo que hay que hacer es eliminar esta lesión para mandarla toda entera, ¿no? Al especialista en anatomía patológica. Muchas veces nosotros lo que hacemos, cuando es bastante grande, es hacerlo junto con el anatomopatólogo al lado, ¿no? Para que nos vaya haciendo la biopsia de todo, ¿no? Entonces nosotros quitamos la lesión, marcamos pues las 12, las 6, las 3 y las 9, ¿no? Como si fuera un reloj, ¿no? Y se lo damos al anatomopatólogo y nos dice, en las 4 está tocado. Quiere decir que allí hay que quitar más. Y hasta que no nos diga que todos los bordes están libres, no se ha acabado. Y se puede acabar de muchas maneras. Una, que si la lesión es pequeña, pues se hace una sutura borde a borde, sin más problemas. Si no, pues hay que colocar injertos de piel o injertos de algún tipo, o hacer algún tipo de plastias. Es decir que, claro, luego hay que reconstruirlos. O puedes dejar un boquete en la boca, ¿no? Incluso si lo haces con láser, siendo relativamente grande, se puede dejar que cicatrice por segunda intención, ¿no? Es decir,
La exéresis depende también del tamaño. Lo que sí que es muy importante es el control histológico en profundidad y en los bordes, ¿no? Es decir, que tú tienes que estar seguro, concretamente, mire, precisamente este martes, ¿sí? No, el martes no, el lunes visité a un paciente con una leucoplasia, una lesión en la zona que parecía también que tenía un cierto roce en la boca. Primero, usted fuma, ya puede dejar de fumar, ya. Usted bebe alcohol, alcohol cero. ¿Usted alguna cosa más que pueda hacer? Pues si no es bueno, todo fuera. Dieta mediterránea, una buena ejercicio, tal. Y ahora la dentista, una de mis dentistas del equipo, le va a retocar este diente para que no haya este roce. Venga dentro de 2 semanas y seguiremos hablando. Si a las 2 semanas no ha desaparecido, como es afortunadamente pequeña, haremos la resección, ¿no? Y suturaremos borde a borde y asunto liquidado. ¿Eh? Doctor, Porque, es fácil, ya que habla usted de esto, ¿es fácil diferenciar clínicamente una queratosis traumática de una leucoplasia? bueno, a veces no es tan fácil, ¿no? Bueno, en medicina no hay nada fácil, ¿eh? O sea, si alguien le dice que esto de la medicina es fácil, es que no tiene ni idea, ¿no? Lo que pasa es que si has estudiado mucho y tienes mucha experiencia, sí que ya has visto tantos casos que en la manera lo aciertas muchas más veces, pero siempre ante la duda hay que hacer una biopsia para saber exactamente. Si no lo sabes, pues lo que hay que hacer es biopsiarlo. Es decir, a mí me ha pasado al principio, claro, pero ahora ya me cuesta mucho decir, mire, esto no sé si es esto o esto, porque las cosas se parecen, ¿no? Puede ser una leucoplasia, puede ser tal cosa, tal una queratosis, puede ser una candidiasis hiperplásica, puede ser no sé qué, porque a veces clínicamente se parecen, a veces no, ¿eh? Pero a veces tienen cierto parecido, ¿no? Y si no tienes experiencia, pues claro, tienes una confusión. Si tienes mucha experiencia, ya no tanto. Pero a veces también nos pasa, claro. Y en estos casos, pues lo que hay que hacer es una biopsia, ¿no? Y entonces tienes el diagnóstico exacto. Y en cuanto al líquen plano, doctor, Bueno, el líquen plano ya hemos comentado que además de ser una lesión potencialmente maligna, es una condición también premaligna, porque es una enfermedad general, inmunológica, ¿no? Que está influenciada por factores psicosomáticos, por la diabetes, por enfermedades hepáticas y que, bueno, la etiología exactamente autoinmuno no se conoce, ¿no? Y el líquen plano no solo aparece en la boca, puede aparecer en muchos sitios, es mucocutánea, ¿no? Y polimorfa, pero aparece muchas veces en la piel de distintas zonas del cuerpo, pero también en la boca, ¿no? Normalmente en las mejillas es muy frecuente, también en la lengua, ¿no? Y hay que también ver claramente, diferenciar, porque el líquen plano también es una lesión que tiene un color blanquito, ¿no? Pasa que no es un blanco tan fuerte como la leucoplasia, ¿no? Que es un blanco, 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 ¿no? Pero hay una diferencia fundamental entre lo que es el líquen plano y lo que son las reacciones liquenoides, que clínicamente también se parecen. El líquen plano es esta enfermedad autoinmune, sistémica de origen desconocido, pero las reacciones liquenoides son reacciones que parecen un líquen, pero sí que se conoce la causa. Es decir, que está producida por algo. Por ejemplo, reacciones de alergia de contacto con metales que hay en la boca, por alimentos. Por ejemplo, recuerdo un caso que fue difícil, ¿no? Porque tenía un aspecto que si tiene un líquen plano, tal, la biopsia tampoco nos aclaró mucho si era una reacción liquenoide, entre otras cosas. Dije, usted empieza a hacer un escrito de todo lo que come, con todos los componentes de todo lo que come. Y si le aparece o no esta lesión. Entonces me trajo el de 15 días, ¿no?
Y había 2 momentos que dije, sí, me apareció tal. Entonces dije, bueno, ¿y qué había comido? En uno, pues había tomado un flan de no sé qué con canela. Y luego salía en otro y decía, he tomado pollo con no sé qué. Digo, ¿y había canela? Sí, toma, es la canela. Suprimó la canela, asunto liquidado. Desapareció la lesión. Otras pueden ser por hipersensibilidad a medicamentos que se expresan en la boca, ¿no? Esto se ha visto mucho con antidiabéticos orales, con antihipertensivos, con sales de oro, con algunos AINES también, que se dan para el dolor y para la inflamación, ¿no? Y también, pues, podemos distinguir de forma muy clara lo que llamamos el líquen plano idiopático, idiopático es decir, que no se sabe la causa, que es autoinmune, ¿no? Que es una enfermedad crónica, que tiene episodios, ¿no? De agudo y que episodios de tranquilidad, que la malignización es relativamente poco frecuente, por suerte, ¿no? Pero está entre algunos que dicen un 0 nuevo y otros que dicen un 3. Es decir, que los del 3 pues también es bastante, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien entre líquen plano idiopático y reacción liquenoide. Ya hemos dicho los alimentos, pero es que hay cosas, tengo también un caso súper raro también, que después de semanas de darle vueltas y tal, y no sé qué, luego resultó que era porque llevaba un dispositivo intrauterino que llevaba algo metálico, ¿eh? Y entonces, porque dije, bueno, pero a ver, ¿y qué más? Y no toma nada, ¿y qué medicamentos toma? ¿Y qué tal? ¿Y qué come? ¿Y qué tal? Bueno, al final, ¿usted toma anticonceptivos? No, yo tengo un DIU, un dispositivo intrauterino. Bueno, ¿y qué tipo de DIU? Bueno, pues no lo sé. Pues oiga, pregúntele al ginecólogo, al donde haya ido, que se lo hayan puesto, que nos diga y a ver qué hay en este. Entonces, le hemos puesto un dispositivo tal, que lleva tal y metal, llevaba algo metálico, que se lo quite inmediatamente. Se curó. O sea que muchas veces te tienes que romper la cabeza, ¿no? Porque yo, la verdad, esto lo descubrí ya, llevaba ya 20 o 30 años de ejercicio. No lo había visto nunca. Luego he visto que sí que está publicado, ¿no? Porque al verlo, claro, busqué a ver si a alguien más le había pasado esto, ¿no? Y sí, encontré algunos casos también descritos de este problema, ¿no? El líquen plano idiopático, el solo tratamiento que tiene son los corticoides, en la fase aguda, ¿no? Que pueden ser corticoides por vía oral, corticoides pinchados en la boca, en cremas, en enjuagues, procurando pues utilizarlo lo menos posible, ¿no? Porque los corticoides son medicamentos que tienen también efectos secundarios muy graves, ¿no? Por tanto, lo que hay que procurar es que no haya fases agudas, ¿no? Pero en la fase aguda, pues el único sistema es los corticoides. También es verdad que hay líquenes plano que también clínicamente tienes pistas, ¿no? Que uno es el líquen plano reticular, que tiene unas estrías que se llaman de Bickham. Hay otras que son líquen plano que se llama atrófico, que es un poco eritematoso, es decir, que es un poco rojo, ¿no? Y muy atrófico, es muy delgado, se ve la mucosa como muy atrofiada y la forma erosiva, ulcerosa, ¿no? Evidentemente, el reticular es el más benigno, el atrófico y la erosiva tienen más porcentaje de malignización y dan más problemas, ¿no? Pues recordamos que estamos hablando con el profesor Dr. Cosme Gay-Escoda del Centro Médico Tecno, Consultorios Vilana, del Departamento de Especialidades Odontológicas, Cirugía Bucal y Maxilofacial e Implantología, así como de la Unidad de Patología de la Articulación Temporomandibular y Dolor Bucofacial. Lamentablemente ya hemos llegado al final, se nos ha hecho muy ameno, muy rápido todo. Pueden encontrar toda la información a través de la página web del doctor
Cosme Gay Skoda. La página es www.gayeskoda.com y también pueden pedir cita en su clínica en el teléfono 933-933-171. Doctor, muchas gracias, como siempre. Es un placer poder hablar con usted, nutrirnos de toda su experiencia y de toda su sabiduría, y los esperamos próximamente en el tercer programa de Odontología sin truco. Muy bien, muchas gracias, y gracias a los oyentes por hacernos preguntas que intentamos pues contestarles lo mejor que podemos. Carlos, muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias, un placer. próximamente. Pues muchas gracias. Hasta luego.